Cierra los ojos por un instante y siente el silencio de la mañana antes de que el mundo despierte. Hay algo sagrado en ese intervalo donde el cuerpo aún pesa en la cama y el cielo comienza a aclarar detrás de los párpados. Es en ese preciso momento cuando el alma susurra más fuerte y lo que dice depende de lo que tú te permitas sentir. Tal vez despiertes día tras día con la sensación de que todo está fuera de lugar, un nudo en el pecho, un pensamiento que ya pesa, un suspiro hondo que ni siquiera sabes de dónde viene. Puede que ni lo notes, pero ya estás repitiendo el ayer, la misma emoción de cansancio, de urgencia, de ausencia, y en lo profundo algo en ti se pregunta, ¿por qué, incluso después de dormir, el peso no se va? Es que la mayoría ha olvidado que la mañana no empieza en el cuerpo, comienza en la vibración, en ese espacio invisible entre el sueño y la vigilia. Y es justamente ahí donde habita el poder silencioso que puede transformar el día o reforzar el dolor. Bruce Lipton nos revela con la delicadeza de una ciencia viva. El subconsciente, ese vasto grabador interno, está más abierto al amanecer. Escucha todo y graba sin juzgar. Lo que sientes, lo que piensas, lo que imaginas en los primeros minutos, lo toma como verdad. Joe Dispenza complementa. Al despertar, nuestro cerebro aún flota entre ondas teta y alfa. Un terreno fértil donde no hay filtros ni resistencias. Es allí antes de las noticias, antes de los mensajes, antes del piloto automático, donde una identidad vibracional puede reprogramarse. Es allí donde puedes elegir una nueva frecuencia, incluso si el mundo exterior sigue igual, pero casi nadie se da cuenta, porque existe un dolor silencioso que habita la mayoría de las mañanas, el dolor de levantarse sin alma, de seguir sin presencia, de repetir sin notar. Y entonces, las siguientes 24 horas se convierten en un eco de todo lo que aún no ha sido sanado. Pero, ¿y si pudieras interrumpir ese ciclo? ¿Y si en lugar de comenzar el día reaccionando, lo comenzaras creando? La propuesta de este video no es una fórmula mágica, no es una técnica milagrosa, es un recordatorio, un gesto, un suspiro de conciencia, un ritual de 3 minutos, hecho con intención coherente, con respiración viva, con palabra sentida. Un pequeño acto que lo cambia todo. Porque no solo transforma tu campo vibracional, realinea las sincronicidades que surgirán, las conversaciones que sucederán, las decisiones que tomarás. Te transforma desde adentro. Y tú, en otra frecuencia, transformas todo por fuera. Quizás 3 minutos parezcan poco, pero el tiempo en el campo cuántico no se mide en minutos, se mide en presencia, en coherencia, en vibración. Y en esos 3 minutos puedes plantar una nueva semilla, que florecerá a lo largo del día, incluso si las circunstancias aún parecen las mismas. Este video es una invitación, un reencuentro, un camino de regreso hacia adentro, porque el mundo no necesita una versión automática de ti. El mundo necesita tu frecuencia más elevada, más lúcida, más íntegra, y esa frecuencia comienza justo al despertar. Ahora, respira hondo y quédate conmigo. Porque en el siguiente instante, comprenderás por qué el primer pensamiento de la mañana moldea todo lo que vendrá después. ¿Deseas que eu continúe con o capítulo 1? Cuidado, el primer pensamiento de la mañana moldea toda tu firma energética. Hay algo que solemos pasar por alto, y sin embargo determina la calidad invisible de nuestro día, el primer pensamiento. Esa idea fugaz que surge incluso antes de abrir los ojos, esa emoción que se filtra entre el sueño y la vigilia. A veces es una preocupación, otras un cansancio inexplicable, o la anticipación de todo lo que hay que hacer, pero pocas veces es presencia, pocas veces es alma, y ese instante, tan pequeño y tan sutil, contiene una fuerza descomunal, porque lo que piensas no es solo un pensamiento, es una semilla, y el terreno aún está húmedo por la energía del inconsciente. Allí, todo se imprime con más facilidad. El cuerpo escucha,
La mente absorbe, el alma responde. Bruce Lipton explica con claridad. Tu cuerpo sigue lo que sientes al despertar. Esa primera emoción del día se convierte en una orden biológica. Si sientes ansiedad, el cuerpo se contrae. Si sientes culpa, el cuerpo se defiende. Si sientes presión, el cuerpo acelera. Y todo tu sistema se alinea con esa vibración, como si dijera, así será nuestro día. Ahora piensa en algo que muchos hacen sin cuestionar: mirar el celular en los primeros segundos al despertar. Revisar mensajes, redes, noticias, alertas. Ese gesto tan automático activa de inmediato el sistema de supervivencia. Tu campo energético se llena de ruido ajeno, el foco se desplaza hacia afuera y tu alma se dispersa. No es un mal hábito, es una desconexión vibracional, un desplazamiento de la conciencia, y como consecuencia, todo el día se construye sobre una base ajena, apresurada, fragmentada. Es un error invisible, porque no parece grave, pero su impacto es profundo. No se trata de evitar pensamientos negativos, se trata de elegir conscientemente con qué frecuencia quieres empezar a vibrar, porque tu primera emoción del día es tu firma energética, es la señal que emites al campo, y el universo no responde a lo que deseas, responde a lo que irradias. Entonces la pregunta que queda en el aire es: ¿qué estás sembrando cada mañana sin darte cuenta? ¿Qué energía está firmando tu día antes siquiera de que lo vivas? En el próximo capítulo vamos a explorar esa ventana invisible que se abre entre el sueño y el despertar, y cómo puedes convertir ese instante en tu mayor portal de transformación. Hay un momento del día que muy pocos perciben, y sin embargo, es uno de los más poderosos desde la mirada de la neurociencia espiritual. Ese instante frágil y sagrado entre el sueño profundo y el despertar consciente. Allí, cuando los párpados aún pesan y la mente no ha retomado el control total, ocurre algo extraordinario. Es el estado hipnagógico, un espacio entre mundos, ni completamente dormido ni del todo despierto. Y es precisamente allí donde la magia cuántica se hace posible. Joe Dispenza lo llama la brecha. Durante esos primeros minutos, tu cerebro está operando en ondas teta y alfa, frecuencias asociadas con el subconsciente, la creatividad profunda y la conexión con el campo energético. No hay resistencia mental, no hay juicio, no hay filtro racional que cuestione lo que estás sintiendo. Es un momento de altísima receptividad, y todo lo que pienses, imagines o sientas en esa brecha se imprime más profundamente en tu biología emocional. Pero en lugar de honrar esa ventana, solemos saltarla. Nos levantamos como si el alma no necesitara tiempo para llegar al cuerpo, como si el despertar fuera solo físico, y olvidamos que lo que sucede en esos minutos no solo determina nuestro ánimo, moldea nuestra identidad vibracional. Por eso la intención que colocas al despertar es tan determinante. No basta con pensar, no basta con repetir frases, es necesario sentir, respirar con conciencia y declarar desde el corazón una intención que te ancle en lo que quieres habitar. Cuando eliges una palabra sentida, una imagen elevada, una emoción coherente y las respiras con presencia, estás hablando directamente al campo cuántico. Estás reescribiendo memorias internas, estás activando nuevas rutas neuronales, estás diciendo: este día no será una copia del anterior, este día nace desde otra vibración. Porque en el lenguaje del universo no se manifiesta lo que se desea con fuerza, se manifiesta lo que se vibra con verdad. Entonces, la próxima vez que despiertes, tal vez puedas recordar que estás cruzando una puerta, y que esa puerta no se abre muchas veces al día, solo una, y dura segundos. Pero en esos segundos, todo puede comenzar de nuevo. En el próximo capítulo, vamos a contemplar una metáfora poderosa: tu mente al amanecer como una tierra fértil. Porque lo que siembras ahí con emoción verdadera tiene el poder de florecer en formas que la lógica jamás podrá explicar. Imagínate por un momento
en medio de un campo silencioso, justo antes del amanecer. La tierra está húmeda, quieta, abierta. Es ese tipo de tierra que lo recibe todo. Cada semilla que toques con la mano se hundirá suave, dispuesta a germinar. No pregunta, no juzga, no discrimina, solo acepta. Ese es el estado de tu mente al despertar. Tu conciencia matutina es exactamente eso, un suelo fértil, un campo aún no alterado por las demandas externas, una tierra emocional que está lista para recibir lo que tú, conscientemente o no, le entregues. Bruce Lipton nos recuerda que el subconsciente no aprende por lógica. Aprende por repetición y por emoción. No basta con pensar diferente. Es necesario sentir diferente y hacerlo de manera constante. Y cada mañana, al despertar, se abre una oportunidad invaluable. El terreno aún está suave, receptivo, moldeable. Es ahí donde las semillas emocionales e imaginativas tienen más fuerza. Y aquí surge la pregunta inevitable. ¿Qué tipo de semillas estás plantando cada mañana? Porque todo pensamiento es una semilla. Cada imagen que evocamos es una semilla. Cada palabra que repetimos, incluso mentalmente, es una semilla. Y la tierra de la conciencia no distingue entre lo que es deseado y lo que es temido. Solo crece lo que recibe. Si al despertar siembras ansiedad, el día florecerá en tensión. Si siembras juicio, cosecharás separación. Pero si siembras amor, si siembras gratitud, si siembras presencia, entonces la realidad empezará a responder de otra forma, no mágicamente, no con promesas vacías, sino vibracionalmente, desde un lugar donde la causa no está afuera, sino dentro de ti. Es por eso que el amanecer no es solo un momento del día, es un ritual silencioso entre tu alma y el campo. Es el espacio donde eliges, conscientemente o no, con qué energía vas a crear tus experiencias. Y así, como un buen jardinero no deja la tierra al azar, tú también puedes comenzar a cuidar con delicadeza ese espacio interior. No desde el deber, sino desde el respeto profundo a lo que estás co-creando. En el próximo capítulo, vamos a recorrer paso a paso ese pequeño pero poderoso ritual de 3 minutos. Un gesto vibracional que, cuando se repite con sinceridad, puede cambiar la forma en que te relacionas con tu día y contigo mismo. 3 minutos. Ese es el tiempo que muchos consideran insignificante, pero cuando se vive con presencia, con intención y con emoción verdadera, 3 minutos pueden abrir portales. Pueden sintonizar tu biología con otra frecuencia. Pueden ser el acto simbólico que interrumpe el piloto automático y te reconecta con lo que eres en esencia. Este ritual no es una técnica más, no es un truco para calmar la mente, es un recordatorio profundo de que tú no eres solo pensamiento, ni solo cuerpo, ni solo emoción. Eres vibración consciente, y desde esa vibración, creas. La primera parte del ritual comienza en el aliento, una respiración consciente, durante 1 minuto, donde la exhalación es más larga que la inhalación. Esta simple cadencia, tan suave, tan sutil, tiene un impacto profundo. Regula tu sistema nervioso, desacelera la mente y sintoniza tu corazón con el momento presente. No es solo respirar, es permitir que el cuerpo recuerde que está a salvo, que no hay prisa, que puede habitar su ritmo. Luego, el corazón se convierte en el escenario central. Aquí comienza la segunda fase. Traer a tu conciencia una imagen, un recuerdo, una sensación elevada. Puede ser amor, puede ser gratitud, puede ser la certeza de merecer. Lo importante no es la forma, sino la emoción, y esa emoción, cuando es genuina, genera coherencia. Una coherencia que el cuerpo reconoce, que el campo amplifica y que transforma la manera en que percibes el día. La tercera fase del ritual es una palabra, no cualquier palabra, es tu palabra del día, una que contenga la energía que deseas vibrar, claridad, presencia, integridad, confianza, dicha en voz baja o apenas en pensamiento, pero siempre con ritmo lento y emoción sincera,
como si la sembraras en tu cuerpo, como si la susurraras al universo. Este ritual no es esoterismo, es neurocondicionamiento emocional vibracional. Es ciencia aplicada desde el alma, porque lo que haces de manera repetida, con intención y emoción, se convierte en nueva red neuronal. Se convierte en señal enviada al campo. Se convierte en vibración disponible para ser reflejada de vuelta por la vida. Y cuando repites este gesto cada mañana, algo en ti comienza a cambiar, no desde el esfuerzo, sino desde la sintonía, no desde el control, sino desde la presencia. Este ritual es como abrir una puerta cada día y declarar con tu energía: esto es lo que elijo sembrar, esto es lo que deseo expandir. Y al hacerlo, el mundo empieza a reflejar algo distinto, porque tú has comenzado a vibrar distinto. En el siguiente capítulo, vamos a mirar con profundidad un detalle silencioso que muchas veces sabotea este proceso, no por maldad, sino por olvido, por prisa, por desconexión, y al reconocerlo, podrás volver a ti, sin juicio, sin culpa, pero con más conciencia. Hay gestos tan pequeños, tan cotidianos, que pasan desapercibidos, pero en realidad son decisiones vibracionales que moldean el tono del día sin que lo notemos. Uno de ellos, quizás el más común, es levantarse con prisa. Saltar de la cama como si la vida ya estuviera en llamas, como si hubiera que correr sin saber hacia dónde. Ese impulso automático, aunque parezca inofensivo, tiene un precio vibracional. Despierta el sistema de alerta, dispara cortisol, coloca al cuerpo en estado de defensa, y en ese estado es casi imposible sentir paz, es casi imposible recordar lo que eres. Gregg Braden nos muestra una verdad sutil. El ritmo cardíaco al despertar define la sincronicidad con el campo electromagnético que nos rodea. El corazón no es solo una bomba que late, es un generador de frecuencia, y si su ritmo es suave, armonioso, coherente, entonces te vuelves parte del campo. Tu vibración se sincroniza con la vida, no luchas contra ella, no reaccionas a todo, co-creas desde el centro, pero cuando te levantas con prisa, con culpa, con ruido, la frecuencia se distorsiona. Te desconectas, no porque estés roto, sino porque simplemente olvidaste respirar, olvidaste habitar el cuerpo antes de moverte en el mundo, y la desconexión no siempre se siente como algo dramático. A veces es sutil, un leve malestar, una irritación sin causa, una sensación de que el día se va sin ti. Y todo comenzó en los primeros minutos. Este factor silencioso no es un castigo, es un llamado, una señal de que hay otra forma de empezar. Una forma en la que el cuerpo no se lanza al hacer, sino que primero se alinea con el ser. Porque tú no estás aquí para correr, estás aquí para vibrar. Y desde esa vibración, permitir que el día te responda desde otro lugar. En el próximo capítulo, vamos a entrar en una historia real. Una experiencia simple, honesta y transformadora. Porque a veces, lo que más nos inspira no es la teoría, sino el reflejo humano de quien se atrevió a empezar diferente, aunque fuera solo por 7 días. No se trataba de alguien con mucho tiempo libre, ni de alguien profundamente espiritual. Era una mujer común, de esas que cargan el mundo en los hombros sin que nadie lo note, rutina intensa, cansancio acumulado y una sensación silenciosa de haber perdido algo, aunque no supiera exactamente qué. Ella escuchó sobre el ritual de los 3 minutos. Dudó. Pensó que no funcionaría. Pero dentro de sí había una pequeña voz, casi imperceptible, que decía: ¿y si lo intentas aunque sea por una semana? No por obligación, no por promesa, solo por curiosidad, o quizás por necesidad. El primer día se sentó en la cama sin saber muy bien qué hacer. Cerró los ojos, respiró, sintió una punzada de tristeza y lloró. Lloró en silencio, como si su alma finalmente se permitiera ser escuchada después de tanto tiempo. El segundo día se sentó de nuevo. Esta vez respiró más profundamente. Sintió el calor del sol entrar por la ventana.
No pensó en nada específico. Solo estuvo presente. Al tercer día, eligió una palabra: merecimiento. La repitió con suavidad, como si fuera una caricia. No entendía del todo por qué, pero esa palabra la hacía sentir diferente. Al séptimo día, algo había cambiado. No fuera. Dentro. Menos reactividad, más claridad. Las decisiones llegaban con más intuición. Las respuestas aparecían sin forzar. E incluso, un deseo que llevaba años en su corazón, pero que había olvidado, comenzó a tomar forma en la realidad, sin esfuerzo, sin lucha. No fue magia, no fue coincidencia, fue frecuencia, fue coherencia. Fue el resultado de comenzar el día vibrando desde el alma y no desde la urgencia. Y ella comprendió algo que nunca más olvidó. La vida no cambió. Lo que cambió fue la frecuencia con la que accedía a la vida. Esta historia no es una excepción, es una posibilidad. Una verdad silenciosa que se revela cuando alguien se permite volver a sí mismo, aunque sea por 3 minutos cada mañana. En el próximo capítulo vamos a comprender por qué, incluso sabiendo todo esto, tantas personas fallan al intentar elevar su frecuencia al despertar, y cómo el cuerpo, más que la mente, puede ser la llave que transforma esa intención en una realidad vibracional tangible. No es por falta de deseo, no es por pereza, tampoco por ignorancia. La mayoría de las personas que intentan comenzar el día con una frecuencia más elevada fallan por una razón mucho más profunda, porque intentan cambiar el pensamiento, mientras el cuerpo aún vibra la versión antigua de sí mismos. Es como querer cambiar la melodía, pero seguir tocando con el mismo instrumento desafinado. Como decir, soy paz, mientras el corazón late con ansiedad. Como repetir, estoy bien, mientras el pecho sigue apretado. No se trata de incoherencia consciente. Se trata de una desconexión entre mente, emoción y cuerpo. Y esa desconexión es el mayor obstáculo invisible. Muchos comienzan el día repitiendo frases positivas, intentan pensar bonito, imaginar lo mejor, afirmar una nueva versión. Pero el cuerpo, que guarda memorias, hábitos y emociones crónicas, sigue vibrando en el patrón de ayer. Y cuando hay incoherencia entre lo que se piensa y lo que se siente, la vibración no cambia. El campo no responde. La intención no se convierte en realidad. Bruce Lipton lo explica con claridad. No es la mente lógica la que dirige tu biología, es la mente subconsciente, esa que se expresa a través del cuerpo, la que comanda tus respuestas, tu energía, tus elecciones. Y si esa mente no ha sido tocada por emoción sentida, nada cambia verdaderamente. Por eso, no basta con pensar diferente, hay que sentir diferente, respirar diferente, habitar el cuerpo de otra manera, crear una coherencia entre lo que se desea y lo que se vibra. La clave no está en el pensamiento, está en la coherencia, y esa coherencia se cultiva, no se fuerza, se activa con suavidad, con presencia, con una respiración verdadera, con una palabra que no solo se repite, sino que se siente en la piel. Elevar la frecuencia no es un acto mental, es un acto vibracional, es el arte de alinear lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, aunque sea por un instante al despertar. En el siguiente capítulo, vamos a descubrir cómo sostener esa vibración más allá del amanecer, porque no se trata solo de comenzar el día en alta frecuencia, se trata de mantener esa energía viva mientras el mundo gira, mientras la vida sucede, mientras tú eliges una y otra vez recordar quién eres. El verdadero desafío no es solo despertar en una frecuencia elevada, es sostener esa vibración mientras el día se despliega con todo lo que trae. Llamadas, pendientes, imprevistos, encuentros, emociones ajenas. La vida cotidiana tiene su propio ritmo, y a veces ese ritmo no coincide con la paz que sentimos al amanecer. Pero aquí no se trata de evitar el mundo, se trata de permanecer en conexión, de no olvidar lo que sembraste al despertar, de llevar contigo, como una brasa encendida, la vibración que elegiste habitar desde el primer aliento consciente del día. Y para eso,
El cuerpo necesita anclas, señales suaves que lo recuerden, microactos de presencia que reafirmen la frecuencia elegida, no desde el esfuerzo, desde la delicadeza. Una palabra escrita en la pantalla del celular, una pausa breve antes de una conversación importante, una respiración profunda en medio de una fila, un gesto de gratitud espontáneo al mirar el cielo. Cada uno de estos actos es una reactivación del ritual, una manera silenciosa de volver a ti. Cuando haces esto, ya no dependes de un momento sagrado al amanecer. Transformas tu día en un campo de coherencia, en una constelación de instantes vibracionales, en una práctica viva. Y ese es el verdadero poder del ritual. No se queda en los 3 minutos de la mañana. Se convierte en una firma energética que te acompaña, te guía, te sostiene. No como una imposición, sino como una expresión natural de quién eres cuando estás alineado con tu esencia. El campo cuántico responde a la coherencia sostenida, no a los picos de inspiración, no a los impulsos esporádicos. Responde a la vibración que se mantiene, incluso en lo cotidiano, incluso en lo simple. Así, el ritual deja de ser un evento y se transforma en un estilo de ser, en una manera de habitar el tiempo, en un arte invisible de caminar por la vida con el alma despierta. En el último capítulo vamos a cerrar este viaje con una verdad profunda, porque al final no se trata del reloj, se trata de la conciencia con la que eliges comenzar, porque el día no empieza cuando suena el despertador, sino cuando tú despiertas a tu frecuencia más elevada. Hay despertares que no suceden al abrir los ojos, sino al abrir el alma. Hay mañanas que solo comienzan cuando recuerdas quién eres, antes de que el mundo te diga quién deberías ser. Bruce Lipton nos recuerda una verdad tan simple como poderosa. Somos seres programables, pero también reprogramables. Y el amanecer es el momento más fértil para esa reescritura, porque allí, en la frontera entre el sueño y la vigilia, todo está más disponible. El cuerpo escucha, el corazón siente, la mente por un instante se calla, y en ese silencio, algo nuevo puede nacer. Neville Goddard lo dijo con la claridad de quien comprendía el alma humana. Te conviertes en aquello que sientes justo al despertar. No lo que dices, no lo que planeas, sino lo que realmente sientes cuando aún no estás completamente en este mundo. Y esa sensación primera, esa emoción semilla, es la que se extiende como una onda durante todo el día. Moldea tus gestos, colorea tus pensamientos, guía tus elecciones, atrae lo que resuena con ella. 3 minutos. No parecen mucho, pero 3 minutos vividos con intención, con respiración consciente, con una palabra sentida, pueden marcar la diferencia entre un día repetido y un día creado. Entre una reacción automática y una presencia viva, entre la costumbre y la transformación, porque el ritual matinal no es una técnica más, es una declaración vibracional. Es la forma en que le dices al universo, hoy yo elijo ser yo. No la versión condicionada, no la identidad heredada, no el reflejo del ayer, sino la frecuencia original que habita debajo de todo. Y cuando haces eso, cuando eliges desde el alma, no necesitas controlar el día. El día comienza a responderte. El ritual matinal es menos sobre hacer y más sobre recordar. Recordar tu centro, tu intención, tu verdad. Es volver a ti, antes de volver al mundo. Y ahora, tal vez la pregunta que queda en el aire no es ¿qué vas a hacer mañana al despertar?, sino ¿quién eliges ser antes de que la vida te diga quién tienes que ser?